Pues déjenme decirles qué es lo que quiero hacer en la clase de hoy. Todavía voy a seguir con dinámica del cuerpo líquido, pero van a empezar a surgir problemas en los cuales aparecen contacto entre dos cuerpos. Puede ser contacto entre dos engranes o contacto entre un cuerpo y una cadena o una banda, ¿sí? Y en esos cuerpos tenemos que analizar la posibilidad de que no exista deslizamiento, ¿sí? Y en otros casos, posteriormente vamos a ver que sí existe deslizamiento. Esto en realidad es en los casos en que hay deslizamiento, sí los vamos a ver en este curso. Entonces, conviene a este nivel que de una vez analice esto, ¿sí? Esta es la parte final de su apunte. De cierta forma me estoy saltando la parte de cinemática. Aquí tenía dos partes. Esta solo es para rodatura. Después pensé que era mejor que diéramos el caso más general, en el cual tengo estos dos cuerpos, ¿sí? Están en contacto, en este punto P, ¿sí? Estos símbolos ahorita de momento no les hagan caso, tienen que ver con centros instantáneos de velocidad, ahorita no es algo que nos interese, pero fíjense que tengo nuevamente estos dos cuerpos que están en contacto en el punto P. Dense cuenta que cada uno de los cuerpos está sujeto a movimiento de rotación aerodinámica fijo, ¿sí? De manera que también una de las cosas que sí puedo mostrar es la dirección de movimiento, la dirección de la velocidad de estos puntos. Eso sí la puedo calcular fácilmente. ¿Se dan cuenta? Esa dirección no sería otra cosa más que, acuérdense que por ejemplo, la velocidad de P como parte del eslabón 2, ¿sí? Vendría siendo igual a W2, el vector, la velocidad angular, por el vector de posición de R de P con respecto a N, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significaría? Que ese vector, el vector de velocidad de P con respecto al punto P, tendría que ser perpendicular a ese vector, ¿sí? Es decir, no sé qué sentido tenga, no sé si el sentido es hacia arriba o hacia abajo, pero lo que sí sé es que este ángulo es de 90 grados. Perdón, este ángulo que hay de aquí, déjenme hacerlo un poquito más grande, a este vector es de 90 grados. ¿Ok? ¿Está claro? Una cosa semejante puedo hacer en el otro lado, en el punto P, que forma parte del eslabón 1. Piensen que aquí hay dos puntos P como parte del eslabón 1 y P como parte del eslabón 2. Entonces, como parte del eslabón 1, la velocidad de P como parte del eslabón 1 vendría siendo igual a W1 por el vector de posición de P respecto de 1. ¿Ok? Y nuevamente, como las propiedades del producto vectorial, sería la velocidad del punto P tendría que ser, no sé en qué sentido, por eso lo estoy poniendo en ambas direcciones, en ambos sentidos, pero su dirección tendría que ser perpendicular a este vector. ¿Claro? ¿Sí? Eso lo sé. Bueno, ahora, dense cuenta, aquí estoy poniendo dos superficies que se llamarían suaves. En matemáticas significaría que el perfil de esas curvas es continuamente diferenciable. ¿Okay? Tiene primeras, segundas, décimas derivadas. En particular, no consideraría cosas, por ejemplo, como curvas como esta, que tienen picos. ¿Por qué? Porque en este punto, dense cuenta que tendría dos vectores tangentes, dependiendo de cómo me acercara, ¿sí? Si me acerco a lo largo en esta dirección, este sería mi vector tangente. Si me acerco a este punto a lo largo de esta dirección, tendría este vector tangente. Pues esto no sería un perfil que fuera diferenciado por ese problema. Entonces, no es algo que ocurra frecuentemente, puede ocurrir, ¿sí? Pero lo que les digo es que no me va a preocupar esos casos. Voy a suponer que siempre voy a definir, en cada una de esas curvas, voy a poder definir un vector tangente. Y ese vector tangente tiene que ser una tangente común, es decir, este vector tangente que aquí tengo no se alcanza, si está en la parte superior, déjenme ponerlo otra vez aquí, es una tangente común. Y evidentemente a 90 grados de esa tangente común va a estar la normal común. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces,
la parte de ausencia de deslizamiento, es decir, o presencia de deslizamiento, precisamente va a tener que ver con las velocidades de estos puntos P como parte 1 y P como parte de 2, y cómo va a ser el comportamiento de las componentes de esos vectores con respecto a la normal común y la tangente común. ¿Sí? Ahorita les voy a decir algo, ahorita les voy a mostrar, gracias a unos muchachos del ITESE que están echando la mano, están haciendo como una estancia aquí previo a estudiar sus estudios de maestría, me hicieron unos modelos que espero que modelos en Adams, que espero también que sirvan para que vean que esto funciona como debe de ser. Les voy a decir algo que de momento les va a parecer extraño, después les voy a dar explicación. En ese punto, ¿sí?, voy a tener la siguiente condición. La condición va a ser que la componente de la velocidad de P como parte de 1 a lo largo de la normal común, ¿sí?, debe ser igual a la componente de la velocidad de P como parte de 2 a lo largo de la normal común. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, imagínense por un momento dado que esta es, que mi sentido es ese, ¿ok? Déjenme aquí ponerle como continuo, discontinuo, para indicar que estoy suponiendo que ese no fue el sentido de la velocidad del punto P como parte de 1. Entonces la componente de la velocidad de P como parte de 1 a lo largo de mi normal común, pues tendría que ser esta de aquí, ¿sí? Mi componente se vendría siendo esta. Esta sería la velocidad de P como parte de 1 a lo largo de la normal común. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, lo que me dice este resultado es que si eso es cierto, entonces, primero, el sentido de la velocidad de P como parte 2 no podría ser sino tendría que ser este otro, y todavía más, que su magnitud tendría que ser de características tales que la componente de la velocidad de P como parte 2 a lo largo del normal común tendría que ser esa misma. Esta sería la velocidad de P como parte de 2, ¿sí? De manera que este mismo vector no está, mi figura no está muy bien hecha, mi línea no está muy bien trazada, pero de manera que la componente de la velocidad de P como parte 2 a lo largo de lo normal común fuera igual a la componente de la velocidad de P como parte 2 a lo largo de la normal común. ¿Está claro? Eso es lo que les digo. ¿Cuál sería la explicación? Están en contacto y la fuerza de uno se transmite hacia el otro, ¿no? El movimiento. No es del todo cierto eso, pues. Tiene algo de verdad lo que me estás diciendo, pero no es todo. ¿Sí? Analicen qué podría ocurrir si alguna de esas cosas no se satisfacen. Primero, por ejemplo, piensen qué pasa si y piensen en casos extremos. Imagínense que la componente de la velocidad de P índice 1 como parte de n es mucho mayor que la componente de la velocidad de P como parte de 2 a lo largo de mi normal. ¿Sí? Sí. Piensen que quizás este vector, el vector azul, es 5 veces más que el vector verde. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces? Pasaría algo que puede ocurrir, ¿sí? Pero que si eso ocurre, lo único que me diría es que las herramientas que tengo a mi alcance para realizar este problema no son suficientes. ¿Sí? Todavía les doy chance de que me respondan eso antes de darles la respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a confiar de que dense cuenta que aquí tengo precisamente esta situación de mis dos cuerpos, ¿sí? Desafortunadamente se ve sobre las rayas anteriores, pero ahora eso no me preocupa mucho. Están mis dos cuerpos, aquí sería el punto P, que forma parte de este cuerpo y forma parte de este cuerpo. A propósito, están amañados. Este es un modelo de Adams, en el cual están dense cuenta que este es mi cuerpo sólido, este sería como el dragón fijo, el cuerpo rojo. ¿Sí? El cuerpo amarillo sería uno de los dos cuerpos que están en contacto, y el cuerpo azul es otro de los cuerpos que están en contacto.
Y aquí, para hacer esta simulación, los valores que tengo son independientes. El valor de la velocidad angular de esta es independiente del valor angular de esta otra. ¿Okay? Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser simular. Y eso sería lo que ocurriría en el primero de los casos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Dense cuenta? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dejarían de estar en contacto. Dejarían de estar en contacto, se separarían. ¿Sí? Eso puede ocurrir en la práctica. ¿Sí? Eso no tengo ningún problema. ¿Sí? Puede ocurrir en la práctica. Lo único que me dice es que si ocurre en la práctica, entonces ya mis cuerpos dejan de estar en contacto. Y eso yo no lo podría analizar usando las herramientas que tengo en mi clase. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Realmente se lo digo. ¿Sí? Lo que pasaría es que dejarían de estar en contacto. ¿Ok? Bueno, entonces, ya sabemos que si esto es cierto, mis cuerpos dejan de estar en contacto. Mis cuerpos dejan de estar en contacto. Nuevamente, en la práctica esto puede ocurrir. ¿Sí? No es algo vamos a decir, no es una regla de la naturaleza que tengan que estar en contacto. Lo que sí, vamos a decir, si uno construye un artefacto de este tipo, pues sí sería razonable, por ejemplo, poner quizás un resorte entre este cuerpo y este cuerpo, de manera de que este resorte tratara de mantenerlos en contacto y eso no ocurriera. ¿Sí? ¿Ok? Claro. Esto mismo ocurre, por ejemplo, que ocurría en los años 50 y era un problema muy serio en las máquinas de combustión interna de los automóviles, en las cuales las válvulas de emisión escape de las máquinas de combustión interna se mantenían en contacto por medio de resortes. Si las velocidades eran muy elevadas, en ocasiones las válvulas se despegaban de los asientos. Por eso sobre todo las máquinas dicen que tienen a muy altas revoluciones, acuérdense que tienen que calibrar los resortes, ¿sí? En el proceso de afinación. Eso ocurrió más o menos en los años 50, sobre todo en máquinas de Fórmula 1, que eran máquinas que giraban a muchas altas revoluciones, velocidades muy elevadas. Fue de las primeras veces que se dieron cuenta que podía ocurrir ese fenómeno. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo que ocurre es lo opuesto? ¿Sí? ¿Qué pasa ¿sí? ¿Qué pasa si lo que ocurre es lo opuesto? Vamos a ver. ¿Qué pasa si lo que ocurre ahora es lo opuesto? ¿Qué pasa si la velocidad, la componente de la velocidad de P como parte de lo, como parte de a lo largo de la normal, es mucho mayor que la componente de la velocidad de P como parte de M a lo largo de la normal? Es decir, esta componente, que en este caso es la verde, imagínense que esta velocidad fuera muy grande y que su velocidad fuera la componente del vector D, del verde, fuera, vamos a decir, el doble de esta velocidad. ¿Qué sería lo que ocurriría? Allí no se separaría, evidentemente. ¿Qué sería lo que ocurriría? ¿Traslaparían? ¿Traslaparían? ¿Qué otra forma sería, qué otra manera habría que podríamos decir que eso ocurre? Además de trasladar. ¿Se deforma? ¿Mande? ¿Que se podría deformar el cuerpo que va a menor velocidad? Ok, también eso es cierto. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible? El cuerpo rígido. ¿Mande? Díganos, ¿es eso posible? En sentido estricto podría ser, no habría ningún problema, ¿sí? No habría ningún problema. Pero, ¿qué estaríamos violando? La condición de cuerpo rígido. Estaríamos violando precisamente la suposición de que es un cuerpo rígido. Déjenme entonces hacerles esta otra simulación, ¿sí? Voy a System Model, voy a buscar el laboratorio.
secos, lentos, pares, dinámica 2, y lo vamos a colocar grados. Precisamente vean el nombre. El nombre del documento es un cuerpo que deforma otro. ¿Sí? Déjenme cambiarle el color aquí. Vamos a ponerle blanco. Ok. Y vamos también en Settings, View. Vamos a ponerlo en Solid View. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, teóricamente esto ya debe estar, los valores deben estar de manera que eso va a funcionar. Dejen nada más ponerle no tanto tiempo, una décima de segundo y 500 pasos. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurriría sería eso que aparece. ¿Sí? De hecho, ahí hay un contacto, si ustedes se fijan. Hay un contacto. Esa línea roja que se ve es un indicador de una fuerza entre los cuerpos. ¿Sí? Y la longitud de la fuerza significaría qué tan grande es esa fuerza. ¿Sí? Déjenme repetir. Pero es evidente, necesito de nuevo darle el render mode, que dice que me lo conservaba. ¿Sí? Entonces déjenme hacerlo a 5000 puntos para que sea más lento. ¿Okay? Dense cuenta qué sería lo que aparecería. Aquí estoy suponiendo que se está moviendo muy lentamente, se está moviendo pero muy lentamente, solo ocurriría que deformaría este cuerpo. ¿Sí? ¿Okay? ¿Está claro? Nuevamente, eso puede ocurrir, pero en ese caso estaría violando una de las reglas de la dinámica cuerpo rígido, que son cuerpos rígidos, que no se deforman. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, ya les mostré pues el por qué tengo esa cosa. ¿Sí? Déjenme ponerlo aquí. ¿Sí? Ya sé que si están en contacto, esa debe ser mi condición. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si ya tengo esa posición, voy a ver en qué dirección pueden tener velocidad relativa. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacerlo de forma muy sencilla. Voy a decir que la velocidad de P como parte de 1 lo voy a separar en dos componentes. La velocidad de P como parte de 1 a lo largo de la normal, multiplicado por el vector unitario normal, ¿sí? Más la componente de la velocidad de P como parte de 1 a lo largo de la tangente, ¿sí? Por el vector unitario tangente. Dense cuenta que esa tangente y esa normal son comunes a ambos cuerpos. ¿Okay? De manera semejante, la velocidad de P como parte de 2 lo voy a separar en dos componentes. La velocidad de P como parte de 2 a lo largo de la normal. Bueno, discúlpenme, aquí si le pongo vector unitario normal, aquí nada más sería escalar, ¿sí? Por el vector unitario normal más la velocidad de P como parte de 2 a lo largo del vector unitario tangente por el vector unitario tangente. ¿Claro? Entonces, significa que en general sí va a haber deslizamiento. ¿Sí? El deslizamiento vendría siendo la velocidad de P como parte de 2 con respecto a P como parte de 1. ¿Sí? Y nuevamente, aquí es la primera vez que veo esto. Esto en realidad, cuando digo la velocidad de P como parte de 2 con respecto a P como parte de 1, seguramente ustedes escucharon oír eso quizás en su clase dinámica 1, o si están cursando este curso otra vez, en dinámica 2. Esto es un abuso del lenguaje. Lo que debería decir sería la velocidad del punto P como parte de 2 con respecto a un sistema de referencia sujeto a translación con la velocidad de P como parte de 1. ¿Ok? Dense cuenta que eso es muy tardado. Pero es lo correcto. Aquí estaría calculando la velocidad de P como parte de 2 con respecto a un sistema de referencia sujeto a translación con la velocidad de P como parte de 1. Y quizás también con la aceleración de P como parte de 1. ¿Ok? ¿Sí?
¿Qué significa? Que aquí supondría que tengo una persona que está parada en este punto, que está trasladando, no rota, está trasladándose, pero que se está trasladando con la velocidad de P como parte de 1, con la aceleración de P como parte de 1, con el movimiento de P como parte de 1. Y que de ahí observa cuál es el movimiento de P como parte de 2. ¿Ok? Entonces, esa velocidad, acuérdense, vendría dado básicamente como la velocidad de P como parte de 2, menos la velocidad de P como parte de 1. ¿Sí? Esto me quedaría igual. La velocidad de P como parte de 2 a lo largo de la normal, más la velocidad de P como parte de 2 a lo largo de la tangente. Aquí, discúlpenme, me faltó una N. ¿Sí? Y después aquí menos la velocidad de P como parte de 1 a lo largo de la normal, más la velocidad de P como parte de 1 a lo largo de la tangente. Y aquí también me doy cuenta que me faltó eso. ¿Ok? Pero nuevamente, bajo esa suposición, ¿qué pasa con estos dos componentes? ¿Qué pasa con estos dos componentes? Son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se van a cancelar. ¿Ok? Entonces, ¿qué resultado tengo? Tengo un resultado interesante. Me dice que esa velocidad relativa va a tener siempre la dirección de la tangente común. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, puede haber deslizamiento, pero si hay deslizamiento, ese deslizamiento es solo a lo largo de la tangente común. Posteriormente eso va a ser importante. Va a ser importante, por ejemplo, esto, ese diga está tomado de apuntes de ¿cómo se llama? De análisis de mecanismos, centros instantáneos. Va a ser importante instantáneos, en especial va a ser importante cuando veamos engranes, o cuando vean engranes en su clase de mecanismos, porque eso va a dar lugar a lo que se llama la ley fundamental del engranaje. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ya sé que si hay deslizamiento, el deslizamiento ocurre a lo largo de la normal común. Ahora, existe, este es el caso, nuevamente, este es el caso en el cual existe deslizamiento entre los cuerpos. ¿Sí? Existe deslizamiento entre los cuerpos. ¿Ok? Ese es el caso muy frecuente que ocurre en levas, en mecanismos de levas. Voy a ponerles un ejemplo de un mecanismo de leva. Un ejemplo típico de un mecanismo de leva es una cosa como este. Para hacerlo muy sencillo, déjame ponerlo de esta forma. Mi seguidor es un seguidor de cada plana relacionado. ¿Ok? En este seguidor de cada plana translacional, ¿sí? El movimiento del seguidor es solo translación. Entonces significa que este punto P como parte de 1, este sería el punto P como parte de 2, ¿sí? La velocidad del punto P solo puede ser hacia arriba, mientras que la velocidad del punto 2 evidentemente depende de la presión con respecto al centro de rotación, pero es evidente que va a tener una componente horizontal. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad relativa entre estos dos puntos va a tener esta dirección. Y esta dirección es la dirección de la tangente común. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, sin embargo, existen casos en los cuales no existe deslizamiento entre los cuerpos. ¿No? Y si no existe deslizamiento entre los cuerpos, ¿sí? Bueno, a veces simplemente se dice así, que no existe deslizamiento entre los cuerpos. Ocasionalmente, entonces, no necesariamente se dice, pero en ese caso, vamos a decir, déjenme ponerlo así, no siempre, pero en ese caso se dice que existe movimiento de rodadura. Movimiento de rodadura. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si no existe deslizamiento? Bueno, si no existe deslizamiento, lo que digo es que la velocidad de P como parte de 2 con respecto a P como parte de 1, que no es otra cosa más que la velocidad de P como parte de 2, menos la velocidad de P como parte de 1, esto es igual a 0. ¿Okay? Si esto es igual a 0, pues esto implica que en esos casos la velocidad de P como parte de 2
va a ser igual a la velocidad de P por la parte de abajo. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esos son los dos casos que frecuentemente voy a analizar. El primero que va a aparecer va a ser este. ¿Sí? ¿Ok? Probablemente el deslizamiento va a ocurrir, a lo mejor no recuerdo, donde soy sincero. Bueno, sí, aquí también va a ocurrir. Va a ocurrir también. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, pero el primero que va a aparecer va a ser cuando no existe deslizamiento. Y cuando no existe deslizamiento, entonces mi condición es que las velocidades de los puntos sean iguales. Evidentemente en este caso no es posible. ¿Sí? No es posible porque las direcciones de mis vectores de posición son tales que, a menos de que las velocidades fueran cero, si las velocidades angulares de estos dos eslabones fueran cero, sí no habría deslizamiento. Pero si son cero, me está haciendo un tarugo. ¿Es cierto? ¿Sí? Entonces, es algo que tiene que tener. ¿Por qué? Porque va a haber muchos ejemplos de problemas en los cuales tengamos que analizar eso. ¿Ok? Y de hecho voy a empezar por hacer algunos de esos problemas. ¿Está claro? ¿Sí? Tengo que hacer.